Bueno, vamos a orar, a entregarle este tiempito al Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento en el que podemos reunirnos una vez más a compartir de tu palabra, a traer a estos tus hijos, Señor, reconociendo que necesitamos más de ti en este mundo, Señor, oscuro y lleno de tinieblas, que nos llena de distracciones. Hoy apartamos unos minutos, Señor, para que tu palabra, Señor, infunda aliento, infunda guía en nuestro corazón, que nos recuerdes, Dios, la esperanza que nos has dado y podamos seguir viviendo como para ti. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, cada mensaje, cada palabra que recibamos en el día de hoy quede anclado en nuestros corazones, Señor, en medio del mar de distracciones, Señor, y podamos mantenernos firmes, Señor, en Cristo, que es nuestra roca. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que por favor sigas transformando nuestros corazones, Señor, y sigas haciendo de nosotros esas personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos dándole un saludito a la gente que nos acompaña por Zoom, ¿no? Lore no pudo venir, Edithcita nos envió un mensajito también, que Dios me las bendiga. A los que nos escuchan por Spotify, por YouTube, un saludito también. Los que nos escuchan desde New Jersey, por allá de lejos también nos han empezado a escuchar, Pensilvania, en estos lugares también. Bueno, esperamos que nos puedan acompañar pronto. Aquí tenemos una familia que ha estado orando mucho por ustedes. Y las otras familias que nos acompañan de España y de Canadá y todos estos otros países, les enviamos un abracito a la distancia. Bueno, hoy nos encontramos entonces en el capítulo 4 de Mateo, y quisiera que retomáramos esta serie que hemos venido hablando, ¿verdad?, del Evangelio según Mateo. Y antes de pasar al capítulo 5, quisiera que bajáramos un poquito la velocidad y que pudiéramos meditar en esta segunda parte del capítulo 4, que nos habla a nosotros, nos narra eventos especiales sobre el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Con muchas ansias estábamos de tal vez estar ya predicando hoy del Sermón del Monte y las bienaventuranzas, pero es importante que podamos ver esta parte del capítulo 4 antes de seguir adelante, porque nos habla de unos eventos muy especiales del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y considero que el inicio y el desarrollo del ministerio de Jesús es como un molde, es un modelo y es un ejemplo para seguir como iglesia en el día de hoy. Así que podernos detener en estos pasajes es muy importante para nosotros como ministerio aquí en Pensilvania, poder ver qué fue lo que hizo Jesús y cómo se desarrolló, cuál fue el modelo de su ministerio. Y cuando hablamos de estos pasajes de Mateo 4, del versículo 12 al 25, usualmente se habla de unos mensajes que se enfocan más en la elección de los discípulos. Cuando hablamos de 14 a 25, la gran mayoría de mensajes están centrados en cómo Jesús llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. ¿Sí han escuchado más o menos esa idea? Se ha hablado del llamado a servir. Y aunque esa enseñanza no es mala, es buena, ¿verdad? La palabra de Dios nos permite ver que eso no es todo lo que estos pasajes nos hablan. Yo me gustaría que pudiéramos profundizar aún un poquito más y seguir viendo la gloria de Dios, de nuestro Salvador, en medio de cada línea que Mateo está aquí escribiendo en este capítulo. Así que para eso me gustaría que pudiéramos leer del capítulo 12 al 18, al 17 y después nos saltamos al 22 para no distraernos un poquito con los discípulos. Dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después vemos en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto es una imagen muy pero muy bonita del ministerio de Jesús, cómo empezó y qué fue lo que él estaba haciendo, pero hoy me gustaría centrarme más
en a dónde fue Jesús. Y a manera de contexto, cuando vemos en el versículo 13 dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, tenemos que entender qué fue lo que pasó, por qué fue que Jesús se fue de Nazaret. Y nos ayuda a recordar incluso tal vez el amor que Jesús tuvo, porque fue el lugar donde él creció. ¿Sí? Él nació y creció en Nazaret. Y él trató de compartir el mensaje de salvación a su propia gente. Él trató de hacer muchos milagros, sanidades en este lugar. Pero como nos narra más adelante el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, dice que ellos no querían que Jesús estuviera ahí. Ahí dice que aún sus hermanos lo rechazaban y tristemente Jesús es echado fuera de su ciudad natal. Lo expulsan de su propia tierra, lo expulsan y no lo reciben. Y Jesús entonces sale caminando hasta Capernaum y vio este lugar y él tomó la decisión de vivir y habitar en este lugar. Lejos de los suyos, tal vez triste, indignado, yo me imagino, porque la propia gente de su tierra natal rechazó esa luz que él estaba trayendo a ellos. Y en medio de todo lo que Jesús hubiera podido estar pensando en su mente, tal vez cargando su corazón de esa tristeza o esa indignación, Jesús no se queda quieto, sino que él decide ir a la parte más olvidada de la región de la Galilea. ¿Tierra de qué? Zabulón y Neftalí. Dice ahí, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no, ¿dónde queda eso? Era una región muy, pero muy olvidada e incluso era considerada como una región degenerada porque la llamaban incluso Galilea de los gentiles. Ya ellos ni siquiera lo consideraban como que era parte de ellos. Hubieran dicho Galilea del resto de los judíos, pero la titulaban Galilea de los gentiles. Para ellos los gentiles eran personas despreciables, era un lugar para ellos moralmente degenerado y era la tierra más olvidada. Y analizando de manera geográfica uno dice, bueno, donde está la región de Galilea, también está muy separada de Jerusalén. Y estas personas tal vez ni siquiera sabían de la adoración a Dios en el templo, mucho menos tenían acceso a la palabra de Dios. Y aún en medio de todo eso que hace Jesús, Jesús decide ir a este lugar. En pocas palabras podríamos decir que la pérdida de Nazaret llegó a ser la ganancia de Galilea. Lo que Nazaret rechazó y de lo que Nazaret se perdió, Galilea empezó a recibirlo. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que entendiéramos esas palabras que nos narra aquí el versículo 18. Hay dos palabras importantes que hablan sobre esta región como un lugar de ¿qué? Un lugar de tinieblas y un lugar de sombra de muerte. De manera geográfica, Jesús abarcó más o menos, es un promedio, 10 millas a la redonda de donde estaba el lago. A 10 millas a la redonda, yendo a diferentes ciudades, a diferentes lugares, a diferentes familias. Y quienes han tenido la oportunidad de ir a Israel y pasar unos días alrededor del área de la Galilea pueden confirmar que es un lugar hermoso, ¿sí o no? Si se acuerdan todas esas frutas que habían allá, árboles hermosos, uno mastica las frutas de allá y no, sí, pero ¿cuántos vasos de agua no le puede sacar a esta fruta? Es un lugar muy próspero de manera agrícola, si lo quisiéramos poner en esas palabras. Y lo ha sido desde la época de Jesús, no es nada nuevo. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que esta región de Galilea era un lugar como de tinieblas y de muerte? Si era una región próspera, si era una región y hasta el día de hoy sigue siendo una región donde hay cualquier cantidad de frutos, donde las tierras son fértiles. Yo recuerdo, bueno, cuando tuve la oportunidad de viajar, ustedes allá sacando los limoncitos y todos los árboles y uno dice, de verdad, es una tierra muy fértil. Pero ¿por qué la Biblia nos dice que era un lugar considerado de tinieblas y de muerte? Aguas llenas de peces, a los que les gustan los pescados, allá hay un banquete grandísimo todos los días de cualquier cantidad de peces. Gran prosperidad hay en esta tierra y aún así la Biblia la narra como un lugar de sombra y de muerte. Esta tierra es tan próspera que si se cierran todos los caminos alrededor de Galilea y no pudieran recibir sustento en ningún otro lugar, se hubieran podido mantener bien por más o menos 10 meses sin recibir nada, solo con el sustento de ahí mismo para toda esa gran región. Y aún con todo eso era un pueblo en tinieblas y en muerte. Un pueblo que aparentemente por fuera se veía bien, pero por dentro estaban mal, estaban en tinieblas. De manera individual, los habitantes del pueblo tal vez eran personas que en su día a día iban bien. Personas tal vez prósperas físicamente,
personas tal vez materialmente adueñadas, ¿verdad? Sólidos en sus finanzas, pero su interior estaba en tinieblas, estaban asentados en la muerte. Y es a ese tipo de personas que Jesús va a llevar la luz que ellos estaban necesitando. Estas personas estaban tan pero tan alejadas, no solamente física, sino espiritualmente de la verdad. Estaban separados de la gloriosa luz de Jesús y no lo sabían. En sus mentes ellos pensaban que todo iba normal, que todo estaba bien. Si hay peces, si hay frutas, si aquí vivimos bien, no pasa nada. Estaban distraídos por los beneficios físicos que traía la tierra, pero estaban ignorantes a que estaban viviendo en un lugar de tinieblas, que estaban en un lugar de muerte, separados completamente de la luz de Cristo, separados completamente de la adoración a Dios. Y ellos ignorantes, no lo sabían. Ignorantes a la palabra de Dios, tal vez sin tener acceso a ella, ignorantes a las consecuencias de sus estilos de vida, y ellos por fuera pensaban que todo estaba marchando sobre ruedas. Un grupo de personas que por fuera ellos parecían estar bien, pero sus corazones y sus pensamientos estaban completamente afligidos, tal vez sin demostrarlo a los demás, pero por dentro su propia conciencia les carcomía todo su interior. Personas física y, por decirlo así, públicamente bien, pero por dentro desanimados, llenos de amargura, desesperados por no quedarse atrás en medio de todos los afanes del mundo. Y yo me imagino cada vez más a estas personas y me pinta una imagen muy triste de su condición. Por fuera todo bien, pero por dentro completamente en oscuridad y en tinieblas. En pocas palabras, mi querida familia, es la misma imagen de la condición en la que tú y yo estábamos. Es la misma condición en la que se encuentran todos aquellos que están separados de Dios en el día de hoy. Y las buenas noticias es que aún en eso hay esperanza, porque dice que Jesús vino a enseñar y a predicar a este tipo de personas. Fue esa misma enseñanza, esa predicación, esa luz del Evangelio, la que en algún momento llegó a nuestras vidas y la que anhelamos que llegue aún a muchos otros lugares. Y según este texto, uno lo lee y dice en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas, y después dice, y a los asentados en región de sombra y de muerte. Y según el texto pareciera que se estuviera hablando de dos grupos de personas que tal vez unos estuvieran en mayor oscuridad que otras, unos asentados en tinieblas y otros asentados ya como en una oscuridad más pesada, en sombra de muerte, pero ambos con las mismas, con el mismo destino, y ambos pareciera que no tuvieran ninguna esperanza. Pero la luz de Jesús vino a ellos a resplandecer en este lugar. La luz de Jesús vino a resplandecer incluso en la oscuridad de nuestros corazones. A ese tipo de personas ha venido el Señor. Ese tipo de personas éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Pensando que todo estaba bien a nuestro alrededor, pensando que tal vez todo estaba bien y manejable en nuestra vida personal, pero ignorantes a las consecuencias que íbamos a vivir, ignorantes al destino de que íbamos a tener una muerte, una separación completa de Dios. Y no teníamos ninguna esperanza. Pero viene Jesús a traer esa luz de amor, de gracia y de esperanza a nuestras vidas. La luz de Cristo, mi querida familia, ha resplandecido en nosotros y por eso hoy estamos en este lugar, para darle gracias, para glorificarlo y para poder meditar y recordar de donde Él nos ha sacado, a poder abrir nuestros ojos incluso aún más y disfrutar más de su glorioso brillo en nuestro día a día. Cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos de oscuridad, yo creo que ya es fácil asumir que no se está refiriendo literalmente a un lugar nublado, ¿cierto? No está diciendo que es que allá no salía casi el sol y por eso Jesús fue allá a traer luz. No, no está hablando de eso. El corazón de estas personas, aún en el día más soleado, aún en el día más hermoso, el corazón de estas personas estaba en tinieblas. Es decir, cuando hablamos de tinieblas nos referimos a una oscuridad moral. Nos referimos a una decadencia total de decisiones y de pensamientos y de acciones. Viendo como que, bueno, como en el caso de los jueces, viviendo como mejor les parecía. Alejándose cada vez más de Dios, haciendo lo que ellos pensaban que era bueno, pero realmente no lo era. Separados completamente de la verdad. Ese era ese tipo de personas. Como dice Pablo,
A lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno. Completamente separados de la verdad. Al igual que tú y yo, antes de conocer a Cristo, antes de poner nuestros ojos en su palabra y empezar a entender realmente qué es lo que Dios dice que es bueno, también vivíamos de una manera muy similar, en tinieblas, actuando según mejor nos parecía, llamando bueno lo que era malo y malo lo que era bueno. Y aún así, el Señor Jesús ha venido a nuestras vidas a traernos a su gloriosa luz, así como a las personas del mar de la Galilea. Como ya les dije, era un lugar muy próspero. Pero algo importante de este lugar también es que era un cruce importante. Era un punto donde había mucha mercadería para la región de ese mar, y no solamente para ellos, sino para el resto de la nación de Israel. Y como era un cruce importante, no solamente, ¿cómo se dice?, transitaban bienes materiales, sino adivinen qué más pasaba por todas esas carreteras. Personas que venían de muchos lugares, con muchas ideas, con muchas filosofías, malas enseñanzas que seguían entenebreciendo cada vez más el corazón de estas personas. O sea que cuando realmente habla de que era un lugar de oscuridad y de tinieblas, un lugar de sombra de muerte, no solamente se está refiriendo a que era una oscuridad moral en el corazón de ellos, sino también lo que los estaba rodeando a ellos eran muchas malas influencias. Y qué clara imagen es, mi querida familia, de lo que tú y yo vivimos en el día de hoy. ¿Cuántas personas en el día de hoy están pensando estar bien, pero por dentro ignorantes a la verdad de Dios? ¿Cuántas personas en el día de hoy pensando estar bien con Dios y realmente no lo conocen? ¿Cuántas personas pensando que están haciendo lo bueno y son ignorantes a los principios de Dios? Solamente por hablar de aquellos que todavía no conocen de Jesús. Solamente por hablar de aquellos que no han visto la luz gloriosa de Cristo. Pero ¿qué de los que ya la hemos visto? ¿Qué de las personas que ya han visto esa luz, que hayan visto a Cristo y en algunos momentos también quedan estancados en medio de los afanes, quedan estancados en medio de las distracciones de este mundo? Aún habiendo escuchado a Jesús, no hacen caso a su llamado y cada vez se va enfriando ese corazón, permitiendo que las tinieblas del mundo empiecen a desconectarlos cada vez más de su comunión con Dios. Y tú y yo tenemos que cuidarnos, mi querida familia, de ese gran problema que puede destruir nuestra vida aquí en la tierra. Diciendo que hemos escuchado de Dios, conociendo su luz, pero aún así no teniendo una comunión con Él. Y cada vez nuestro ser va siendo cargado y cargado y cargado. Dice ahí, trabajados, afligidos. Y Él nos dice, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Porque les gusta andar nuevamente en las tinieblas y andar desconectándose cada vez más de Dios. Y así hay muchas personas en el día de hoy. Tal vez con la certeza de que cuando llegue su último día aquí en la tierra, irán al cielo por su fe puesta en Cristo, por la obra en la cruz. Pero qué triste vivir de esa manera, de saber que cuando yo me muera voy a ir al cielo, pero mientras estoy aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Voy a estar con tristeza, voy a estar con amargura, voy a estar lleno de problemas, de frustraciones, de dolor. Todo por no escuchar continuamente las enseñanzas de Jesús. Qué triste manera de vivir. Qué triste manera de vivir ese yo ando afligido, triste, con dolores y problemas, con amargura y preocupación. Pero solamente me siento bien el domingo que voy a la iglesia. Es el único día que yo me acerco a la luz. Y eso no es lo que Él quiere. Él anhela que tú tengas una comunión constante con ellos. Y Jesús sabía esa importancia. Y Él recorría constantemente este lugar. Yo me imagino, ¿cuánto no se demora caminando 10 millas a la redonda? Sin parar, Él constantemente viendo la necesidad de este pueblo, entendiendo las tinieblas, compadeciéndose de la sombra de muerte que les estaba afligiendo. Y Él no cesó de enseñarles y compartirles de su luz gloriosa, del mensaje de la salvación y el perdón y del arrepentimiento. Y en el día de hoy, ese mensaje no es solamente para los perdidos, sino también para nosotros como cristianos, de caer en ese error de alejarnos, de escuchar continuamente la voz de nuestro Señor, de desconectarnos y perder esa comunión hermosa que Él anhela que tú y yo tengamos, y empiezan a venir esas tinieblas a acecharnos aquí en la tierra. Solamente porque decimos que vamos a la iglesia una vez a la semana. Pero es necesario, mi amada familia,
un estudio constante de la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Es lo que abre nuestros ojos a la luz gloriosa de Cristo. Es lo que nos hace hacer ese, wow, Señor, no me había dado cuenta. Porque muchas veces nos quedamos ahí sentados y escuchando qué es lo que dice la persona y pasa la semana y quedamos igual. Pero es que no hablaron de lo que estoy viviendo en este día y yo no sé qué luz hay en medio de esta situación desoladora. Yo no sé qué esperanza hay en medio de esta situación que estoy viviendo. Pero si tú y yo tomáramos ese compromiso y esa convicción de estudiar la Biblia constantemente por nuestra propia cuenta, es una manera más, no que sea la única, sino que es una manera más para que tú y yo podamos acercarnos a nuestro Señor, a tener comunión con Él y poder espantar las tinieblas que buscan acechar nuestra vida con la luz gloriosa del Evangelio. Esos tiempos que nos tomamos mañana tras mañana de tomar unos minuticos de nuestro devocional, de un tiempo de lectura y un momento de oración, son suficientes y es un arma poderosa para podernos ayudar a defender de esas tinieblas que buscan acecharnos día tras día en este mundo. Tú y yo estamos rodeados de muchas tinieblas. Tú y yo estamos rodeados de una región de muerte, sombra de muerte. Y por eso es importante que nos mantengamos aferrados y pegados a la luz de Cristo. Esos momentos de meditar, sacar un tiempito en el día y meditar, Señor, lo que tú me hablaste esta mañana, quiero ponerlo en obra para poder salir cada vez más de la oscuridad moral, para poder defendernos y ser sabios de cómo actuar cuando nos encontramos en ciertas situaciones en nuestro día a día. Y este mensaje, mi amada familia, sé que a veces no es fácil de escuchar, porque no solamente es para los que no conocen de Cristo, sino también para los que ya conocen de Él. Y nos ayuda a reflexionar, a recordar incluso del tipo de oscuridad en la cual tú y yo estábamos metidos antes de llegar a los pies del Señor. Y con esa oscuridad yo me refiero a la oscuridad que había en nuestros pensamientos, la oscuridad que había en nuestras ideas, la oscuridad que había en nuestras actitudes. Y podemos decir que en el día de hoy, gracias a la luz de Cristo, gracias a su mensaje, gracias a la constante enseñanza y la predicación del Evangelio, ya no somos la misma persona que éramos antes. Cuando tú y yo recibimos del Señor, ya somos automáticamente justificados ante el Señor y cuando lleguemos a fallecer y llegue el momento del juicio, vamos a ser justificados. Es decir, ya el Señor no va a haber culpa en nosotros y vamos a ser perdonados. Pero hay algo que pasa aquí en la tierra que se llama santificación y es ese proceso en el cual tú y yo estamos continuamente. Y por eso decimos, yo hablo de las personas que han estado constantemente en un crecimiento cristiano, personas que han estado constantemente buscando la palabra de Dios, buscando esa comunión con el Señor día tras día, esas personas que se esfuerzan y tienen la convicción de reunirse semana tras semana. Y uno dice, hemos podido ver un cambio. Medita un momento en la persona que tú eras hace 5 años, aún siendo cristianos, o los que llevan poquito tiempo siendo cristianos, mediten cómo eran hace 1 o 2 meses o 5 meses y cómo eres en el día de hoy. Y ¿sabes qué, Señor? Sí has cambiado algunas cosas en mi vida y todavía faltan muchas y está bien, estamos en ese caminar, estamos en un camino de la santificación, pero necesita que tú y yo tomemos un compromiso serio de mantenernos aferrados a la luz de Cristo. Es un compromiso que tú y yo vamos a tener de entender el amor que Él tiene por nosotros, que no quiere que vivamos con tantas tristezas y consecuencias de tomar malas decisiones mientras estamos aquí en la tierra. Él anhela que tú y yo vivamos en bendición, pero muchas veces la tentación es mayor. Muchas veces cedemos por el miedo a las tinieblas, muchas veces cedemos a muchas cosas por el engaño del mundo que nos rodea. Y aún en medio de eso podemos tener esperanza de saber que Él nos ha perdonado y hay otra oportunidad y Él te levanta y te dice, hijito, vamos nuevamente. Ya sabes que ese es tu problema, tienes que seguir cambiando, pero necesitamos mantenernos firmes en la palabra de verdad y así seguiremos viendo un camino y un cambio de vida en cada uno de nosotros y nuestras familias. Solamente tú sabes las tinieblas que opacan tu corazón. Para todos puede ser diferente. Tal vez a manera de iglesia, hay tinieblas que afectan a toda la iglesia, con esta ideología y con todo lo que están atacando nuestros corazones y nuestras mentes en el día de hoy.
Pero también hay unas tinieblas específicas que afligen tu corazón. ¿Qué es lo que te lleva a ti a caer y pecar? Esas son las tinieblas de las cuales yo me refiero también en esta mañana. Y hoy te motivo a mantener tus ojos puestos en Cristo. No hay otro lugar donde ponerlos. Es que yo me voy a esforzar lo más que pueda. Esfuérzate todo lo que quieras, pero vas a caer, porque sin Él es imposible. Tal vez lo puedas lograr por 1 mes, 2 meses, pero cuando menos lo esperes, vas a volver a caer. Y por eso tú y yo necesitamos poner nuestros ojos solamente en el único que nos puede llevar de la mano a la victoria, a vencer esas tinieblas. Muchos quisieran poderlo hacer en sus propias fuerzas. Qué bueno podría decir yo, Señor, lo logré. Pero estaríamos dándole la gloria al yo, al mí mismo, y no a la gloria a Cristo, al verdadero Salvador, al único que ha traído esa luz. Por eso si tú estás batallando con tinieblas que opacan tu corazón, tú necesitas la luz de Cristo. La misma luz que llegó a Galilea de los gentiles, la misma luz que llegó a tu vida por primera vez y está ahí brillando y a veces le damos la espalda. La luz no hace nada bueno si uno no la ve. Podemos dejar este salón todo prendido, todas las luces, traer las más brillantes, pero si nos salimos y cerramos la puerta y ya está todo oscuro, ¿de qué nos sirve que aquí esté la luz prendida? Si nuestros ojos no están puestos en ella, ¿de qué nos sirve? Y ese es nuestro llamado, hijito de Dios, en esta mañana, para que podamos mantener nuestro corazón calientico y esperanzado de que hay un Salvador que anhela verte cada vez mejor, transformado, renovado y santificado. ¿Por medio de qué? Del estudio de su palabra y por medio de la predicación. ¿Eso no fue lo que hizo Jesús? Dice el versículo, se me fue. Dijo, fue a enseñar y a predicar. Así de sencillo, el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. No hizo nada más. Él enseñaba la palabra y él la compartía. El versículo 23 también dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Tal vez tú y yo recibimos a Cristo por la predicación del evangelio, pero no podemos quedarnos ahí y ya, bueno, yo ya escuché una vez y ya entonces me salvé. Jesús hubiera podido haber hecho eso con ellos y bueno, yo ya me voy lejos, muchachos, gusto conocerlos, nos vemos en el cielo. Pero él anhelaba un cambio en sus vidas. ¿Y qué hizo él? Él perseveró, él dijo que les estaba enseñando lo que nadie más había ido a enseñarles porque los consideraban como despreciables, indignos. El lugar más alejado, el lugar que yo para qué me voy a asomar por allá. Y Jesús vio la necesidad y él fue y primero les predicó esa luz y después les fue enseñando la palabra. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer en nuestro alrededor, en nuestras familias. Y cuando nos pase a nosotros mismos que estamos en esas tinieblas, por eso es importante que vengamos también aquí a escuchar constantemente la predicación de la palabra y seguir siendo instruidos en ella, que se nos enseñe constantemente, o que también tú tomes ese tiempo de decir, Señor, yo quiero aprender de verdad. Quiero tomarme esos momentos para empezar a estudiar por mi propia cuenta esta hermosa palabra de vida que tú has traído, para que mi corazón siga siendo transformado. Así como el corazón del pueblo de Galilea fue transformado, para que nuestros corazones también sigan siendo transformados. Y eso es lo que nos ayuda entonces a mantenernos bajo el resplandor de su luz. No hay nada más. Que se hubiera podido complicarlo el Señor, pero no. Dijo, yo les enseño y les predico. No hizo más nada. Los verdaderos hambrientos por la transformación, los verdaderos que han entendido su condición, iban a buscarlo. Señor, enséñanos más. Enséñanos. Por eso cuando tú y yo recibimos de esa verdadera luz, hay como un hambre en nuestro corazón. ¿No les ha pasado? Yo quiero saber. Y se llena uno de preguntas y empieza uno como a indagar un poquito más. Y uno le da hambre espiritual. Y uno quiere más. Enséñame, Señor. Predícame, Señor. Transfórmame. Porque hubo esa luz original que ahora muestra el camino. Y está ya puesta. Y nosotros tenemos que mantener nuestros ojos ahí puestos, firmes en Él. Corriendo hacia Él. Porque qué triste es vivir sin esperanza, mis queridos hijos de Dios. Qué triste es vivir con la esperanza tal vez de que hay vida eterna, pero mientras estoy aquí en la tierra, vivir en tinieblas de ignorancia y vivir con tinieblas de error. Qué triste es vivir de esa manera.
Qué triste es decir, Señor, voy a estar en el cielo en algún momento mientras estoy aquí en la tierra. Tengo duda y tengo temor. Qué triste es decir eso. Qué triste es decir, Señor, en algún momento estaré contigo por toda la eternidad, pero mientras estoy aquí en la tierra estoy lleno de preocupación y frustraciones. Qué triste. Incluso para los que conocen de Jesús, esas tinieblas pueden causar temor. Hay muchas personas que les da miedo estar en las tinieblas. ¿A quién no le da miedo estar en las tinieblas? ¿Cuál es la relación entre las tinieblas y el miedo? ¿Por qué les da miedo a ustedes tal vez estar en un lugar oscuro? Imagínense ustedes que están en un lugar que no se ve absolutamente nada. Uno como que siente que hay cosas por ahí, pero como que uno no ve nada y uno empieza como, ay, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Pero con susto, uno no va confiado y dice, ay, ¿qué hay aquí? No, atientas primero. ¿Qué hay por allá? ¿Por qué? Hay incertidumbre. Yo no sé realmente, sé que hay algo, pero yo no sé qué hay allá. Y por eso las personas no disfrutan de las tinieblas. Uno no disfruta de decir, uy, ¿qué será que hay? No, uno anda con un poquito de zozobra, temor. Y nos da incertidumbre y nos da ese temor porque las tinieblas nos impide ver claramente qué hay enfrente de nosotros. Y muchas veces uno se empieza a imaginar peligros. Uy, ¿qué será? ¿Qué será? De manera jocosa, tal vez cuando les hemos contado esa historia que estábamos por allá acampando una vez en medio de la oscuridad y un búho nos pegó un tremendo susto y uno se imaginó pero de todo. Ya uno pensaba que era cualquier tipo de animal y al día siguiente, no, era un búho. ¿Por qué? Porque no podíamos verlo. Estábamos en tinieblas, hablando de manera literal. Cuanto más en la oscuridad y en las tinieblas espirituales. Muchos hijos de Dios empiezan a imaginar peligros y se les olvida que la luz de Cristo es la que puede traer claridad e iluminación. Aún en las situaciones más oscuras, aun cuando te puedas imaginar los peligros más terribles, Cristo está ahí y te puede decir, tranquilo, porque no es lo que te imaginas, yo ya he vencido. Y es lo mismo que pasa con las mismas personas que ignoran la luz de Jesús. Muchos cristianos en el día de hoy han visto la luz de Jesús por un momento, pero después la ignoran. Y son víctimas de un miedo falso, de no conocer realmente quién es Jesús. Y por eso tú y yo tenemos, mi querida familia, que constantemente buscarlo, conocerlo, entenderlo. Y eso pasa por estar asentados en las tinieblas. No dice que ellos estaban moviéndose en las tinieblas, estaban asentados. Y esa palabra es curiosa. No estaban activos. Y es lo que le pasa a una persona que está completamente petrificada en medio de la oscuridad. Es una persona que no busca activamente la enseñanza de Jesús y la predicación. Y es lo que le pasa a muchos cristianos en el día de hoy. Cautivos en las tinieblas nuevamente porque se han dejado desviar de la verdadera luz. Y en el día de hoy, ¿qué hacen? Ya no son activos, ya no toman esa iniciativa para buscar del Señor, ya no toman esa iniciativa para orar, ya no toman esa iniciativa para buscar la palabra del Señor, ya no toman esa iniciativa para asistir a la iglesia. Y se empieza a ver un cambio en sus vidas, se empieza a ver el desánimo, se empieza a ver que esa persona como que ya no anda como andaba antes y empieza a ser ¿qué? Asentada, es decir, una persona sin propósito, una persona sin energía, una persona que se vuelve completamente inactiva, hablando de manera espiritual. Y muy posiblemente no se va a mover de ahí, que ya está sentada y sin moverse. Así estábamos tú y yo antes de Cristo. Literalmente quietos, sin propósito, desanimados, esperando una triste realidad que se llamaba infierno. Pero Él vino con su luz gloriosa a guiarnos, a mostrarnos el camino, a motivarnos. Dice un versículo en una versión en inglés traducida a mi Spanglish, dando así como, camina conmigo, yo te mostraré los pasos de fe, los pasos de gracia. ¿No sabes cómo hacerlo? Sígueme a mí, decía el Señor a sus discípulos. Síganme a mí y encontrarán descanso. Llevándolos a no estar asentados, sino ser cristianos activos. La región de la Galilea, ¿cómo estaba? Asentados en tinieblas. ¿Cómo están muchos en el día de hoy? Asentados en tinieblas. Otros
están tal vez en una condición incluso más baja. Recordemos que hablamos de dos tipos de personas. Los primeros, los que están asentados en tinieblas, y los otros, asentados en región de sombra y de muerte. Así que estos están como en una condición tal vez un poquito más oscura, donde pareciera que no existiera esperanza alguna. Y quienes están en esta región de muerte, más específicamente hablando muerte espiritual, completamente separados de Dios. Tal vez los otros de alguna u otra manera como que bueno, era más fácil compartirles y enseñarles, pero estos otros completamente separados de Dios. Y a ellos también fue Jesús. Y entre más abrimos nuestros ojos, más lo notamos. Tú y yo estamos rodeados de una región de sombra y de muerte. No solamente de tinieblas, tú y yo estamos rodeados de una región de sombra y de muerte. Y si tú puedes meditar y pensar quién es o qué es lo que te rodea a ti en el día a día y empiezas a asimilar esta realidad, te hace tener cuidado, pero también compasión de ellos. Tristemente son personas que son como tumbas andantes. Ya tienen un destino, si no cambian su rumbo, y ya sabemos dónde van a terminar. Y por ahora son como tumbas de aquí para allá, bocas como sepulcros abiertos que solamente hablan cosas malas, morbosas y sucias, bocas llenas de juramentos, chismes y mentiras. ¿No nos rodea eso en el día de hoy? Donde tú sales de este lugar y vuelves a tus círculos. No te estoy diciendo que te alejes de ellos y que nunca más los vuelvas a hablar y ver, pero sí te estoy diciendo, ten cuidado, porque estamos en una región de sombra y de muerte, donde hay mucha morbosidad, donde hay muchas cosas malas, donde hay suciedad, donde hay juramentos, chismes y mentiras que solamente van a destruir tu vida. Y hay una luz que te dice, si vas a ir allá, ve, pero ve conmigo. Ve para que ellos vean esa luz también. Pero no vayas allá para ser asentado y quedarte con ellos. Porque esas personas son como muertos espirituales que solamente buscan llenarse poco a poco en su placer en la carne. Son personas que buscan distraerse y andan de distracción y en distracción y dicen que lo que están haciendo es bueno. Profanan el nombre de Dios. No disciernen la música que escuchan, las películas que ven o los libros que leen, todos llenos de lujuria, obscenidades y deshonestidad. Eso es lo que nos rodea en el día de hoy. Tú y yo estamos en una región de sombra de muerte. Personas que tal vez de alguna manera tienen cierto ánimo de ser moralmente buenos, pero les da vergüenza compartir esos pensamientos para que los demás no se burlen. Estamos en ese mundo. Hay personas no salvas, pero entre comillas buenas, y les da pena decir lo que es bueno, para que no se burlen de ellos. Ese es el mundo en el que tú y yo estamos. Y podríamos seguir hablando de la región de sombra y de muerte, pero yo te aseguro que cuando tú salgas de este lugar, vuelvas a tu hogar y empieces la próxima semana, tu día a día, vas a empezar a verlo con más claridad. ¿Qué es lo que realmente nos está rodeando? ¿Qué es lo que realmente está atentando contra nuestra comunión con Dios? Y nuevamente no te estoy diciendo que te escondas dentro de una cueva, te metas en tu casa y nunca más vuelvas a salir. No. Si vas a ir, ve con la luz de Cristo, ve con la luz de la salvación, ve con las enseñanzas del Señor, constantemente meditando la predicación de su palabra, donde quiera que tú vayas, para poder traer el nombre glorioso del Señor y seas luz, así como Jesús fue luz para esta zona o esa región de la Galilea, que tú puedas ser luz para todos aquellos que tanto necesitan salir de esa triste condición, tumbas vacías, corriendo de calle a calle, con bocas que parecen sepulcros abiertos. Qué triste es la realidad en la que tú y yo estamos viviendo. Qué triste es la condición de ese estilo de vida. Es una condición más extrema que solamente estar en las tinieblas. Y aún así, para ellos hay esperanza. Cristo dijo que fue a los que estaban en zona ¿qué? De tinieblas y también a los que parecían aún menos alcanzar, lo más imposible de lo imposible. ¿Y quién va a llegar a los que están en región de sombra de muerte? Cristo lo hizo. Y ahí está nuestra esperanza, mi amada familia. Él es el único que puede hacer lo imposible. Por eso tú y yo no podemos ir sin Él. Si no, vamos a caer. Solamente Jesús es la verdadera luz que trae luz a las tinieblas
Solamente Jesús es esa luz que trae descanso a los que están afligidos. Jesús es esa luz que trae salvación a los que ya están destinados a que su alma sea destruida, y Él anhela que no sea destruida, sino perseverada para salvación y exaltación de Dios por toda la eternidad. El pueblo sentado en tinieblas, ¿qué dice ahí? Vio gran luz. Y en la región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Resplandeció la luz, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 16. Jesús es esa luz que necesita ser vista por todos, mis queridos hijitos de Dios. Como les dije antes, la luz sola no hace nada a menos que las personas la vean. No hace nada. La luz de Cristo no hace nada si nosotros no la vemos. La luz de Cristo no hace nada si no la llevamos a los que están en oscuridad. Isaías 45:22 dice: mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí y sean salvos. Qué palabras tan sencillas, y aún así muchos en el día de hoy queriendo poner sus ojos en otras cosas. Así que meditar, mi amada familia, en el ministerio de Jesús, en su desarrollo, sus enseñanzas y su predicación, nos hablan a nosotros como iglesia y nos muestran el gran privilegio que tenemos, la gran responsabilidad que tenemos, pero también el gran deleite de poder compartir con quienes están en tinieblas y con los que están en muerte. Que sí existe una luz que puede resplandecer por toda la eternidad, que sí hay esperanza, aun cuando ellos vean que no hay esperanza, que sí hay alguien que trae consuelo, que sí hay alguien que trae guía, que sí hay alguien que trae perdón, que sí existe alguien que se compadece de esas necesidades y entiende esa triste condición. Jesús caminó por todo ese lugar porque Él se compadecía de ellos, Él entendía la condición en la que se encontraban y trajo guía, trajo perdón, trajo consuelo y trajo su luz resplandeciente para que muchos de los que llegaron a salvación en ese momento, cuando lleguemos al cielo, podamos encontrarnos con ellos y cantarle al Señor: santo, santo, santo eres tú, Dios Todopoderoso. Tú has sido la luz ayer, hoy y siempre. Que no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para el Señor. Él existe, y que muchas personas lo puedan ver de esa manera. Que Él tomó nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Que Él sufrió en las peores tinieblas para que nosotros no pudiéramos o no pereciéramos en unas tinieblas eternas. Él murió en ese madero y estuvo en lo más profundo de la tierra por 3 días. Las peores tinieblas para que tú y yo pudiéramos disfrutar, experimentar y compartir de la luz que Él nos ha ofrecido. Y ese es nuestro llamado, hijito de Dios, de replicar el ministerio de Jesús, rompiendo cadenas culturales y sociales para extender el reino de Dios, para poder llevar la luz de la salvación a los demás, para poder compartir de su gracia, para poder compartir de su misericordia. Y es nuestra responsabilidad, y me refiero a nuestra responsabilidad en este caso, los que estamos aquí reunidos, parte de este ministerio, al igual que es responsabilidad de la Iglesia de Cristo a nivel mundial, enseñar y predicar la verdad de Dios para que sea luz, para que traiga claridad a cada corazón que está habitando en tinieblas, llenos de miedos y llenos de dudas. ¿Cuántas personas allá afuera no están cuestionando la obra de Jesús? Como si realmente, ¿será que Él puede pagar por todo eso? ¿Será que Jesús realmente puede pagar por esos pecados tan grandes? Y muchos han llegado a cuestionar esa obra de Jesús, y es nuestra tarea enseñar y predicar que sí, sí lo puede hacer. Pecado es pecado, tú y yo ya lo sabemos, pero estamos en una sociedad que le gusta medir al pecado. No, ese es un pecado grande y ese es un pecado pequeño. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y algunos piensan que Jesús no puede perdonar los pecados más grandes, que solamente Él puede perdonar los pecados más pequeñitos. Y eso sería una herejía de decir que Jesús es un salvador pequeño. Y tú y yo tenemos la responsabilidad, el deleite y el privilegio de ir a proclamar con nuestra voz a todas las naciones que tú y yo tenemos a un Salvador glorioso, a un Salvador grande, a un Salvador perfecto, que puede perdonar aún pecados del tamaño del monte Everest. Imagínate tú el monte más grande, el pecado más grande, ese pecado el Señor lo puede perdonar, pero tú tienes que reconocer y tenemos que también compartir que es Jesús la luz de nuestra salvación. ¿Cómo no ver la luz? ¿Cómo no ver el amor y cómo no ver la gracia de Dios en esto, mi amada familia?
¿Cómo no salir y proclamar esta verdad si es la que tú y yo hemos recibido? ¿Cómo no ir a compartir libremente lo que libremente se nos ha dado, como compartían sus apóstoles? En Cristo, ahora tú y yo podemos llevar su luz a todo nuestro alrededor y entender esa realidad. Ahora sí nos permite a nosotros ver la importancia del llamado de seguir a Jesús y servir a Jesús para llegar a ser pescadores de hombres. Ahora entendiendo esa realidad del ministerio de Jesús, su necesidad de la compasión y la luz, ahora sí leyendo lo que nos saltamos al principio, de ver el llamado de sus discípulos, ahora tiene más sentido, tiene más peso y tiene más importancia. Ustedes serán pescadores de hombres. ¿Pero para qué? Para llevar la luz gloriosa de Cristo que los ha sacado. ¿Dónde estaban los apóstoles, los discípulos? En la misma región de sombra. Ellos estaban asentados. Ellos no eran los más doctos y Jesús dijo, yo voy a ir a Jerusalén a sacar los más estudiosos, yo voy a ir a Jerusalén a traer los que más oran, yo no voy a ir a Jerusalén a traer los que están más formados. ¿Qué hizo Jesús? De sombra, de muerte y de tinieblas los sacó para que pudieran ir a compartir ese hermoso mensaje de salvación. Tú y yo tal vez no somos los más preparados, tú y yo no somos los más doctos, tal vez nos falta mucho, pero aún en medio de eso el Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres y a seguir compartiendo la importancia de su luz. Así como nos ha salvado y así como nos ha dado esperanza a nosotros, la podamos llevar a todos aquellos que están perdidos, a todos los que ya están todavía asentados, decirles, no tiene propósito seguir viviendo de esa manera. Ya no vivas asentado. Ya hemos vivido. ¿Qué es eso? Y qué triste es. Y ahora tú y yo somos unos hijos de Dios activos para recorrer nuestro alrededor enseñando la palabra a quienes recién han visto la luz. Los que acaban de ver la luz quieren aprender más, por eso Jesús les enseñaba. Y los que no, por eso se les predicaba. Y tú y yo tenemos esa misma tarea. Yo sé que en tu vida y en tu alrededor hay personas que están empezando a ver esa luz. Y es nuestro llamado enseñarles. Han empezado a crecer su vida cristiana. Tú y yo tenemos que perseverar en compartirles el mensaje de Dios y constantemente predicar el evangelio a los perdidos. Es ahí donde está nuestra esperanza. Es ahí lo que nos permite ver que hay un propósito para nuestras vidas. Llevar la luz de Cristo a las tinieblas como Jesús lo hizo. Y eso nos llena de propósito. Señor, gracias porque viste algo útil en mí. Y estamos llamados a ser diligentes con esa tarea que Él nos ha dado. Y qué bonito ver que esto también se vuelve una promesa en el día de hoy. Dice que al igual que en esa época el nombre de Jesús dice que se difundió. Dice su fama se difundió por todos estos lugares. Dice que muchos de la Galilea, Decápolis, que a propósito son 10 ciudades, Jerusalén y el otro lado de Jordán, empezaron a seguirlo en el día de hoy. Puede pasar lo mismo, mi querida familia, que muchas personas a las cuales tú y yo compartamos y llevemos esa luz gloriosa, que ellos también puedan entender, reconocer, apreciar el nombre de nuestro amado Jesús y también empiecen a glorificar su nombre. Qué lindo mensaje nos da esto, no solamente de manera personal, sino también como iglesia, de meditar, número 1, de la oscuridad en la cual tú y yo estábamos, pero hay luz en nuestra vida. De la realidad que todavía hay unas tinieblas que nos están rodeando, pero ahora podemos ir a iluminar en vez de ser consumidos por esa oscuridad. Y no solamente eso, sino darle esa luz a muchos otros para que se esparza cada vez más de manera gloriosa y podamos ver el brillo y la gloria del Señor mientras el día se acerca. Vamos a orar entonces, vamos a entregar este tiempito al Señor. Amado Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has regalado, Dios Todopoderoso, de poder meditar en esta hermosa realidad, Señor, de que tal vez no había esperanza alguna en mi vida, y hoy he recordado, Señor, cuán oscura era mi vida antes de conocerte. Hoy recuerdo, Señor, cuán alejado estaba de ti. Hoy recuerdo, Dios Todopoderoso, que habitaba, Señor, en sombra de muerte. Pero tú, Señor, has venido al lugar donde nadie más quiso venir, porque me sentía solo, abandonado completamente.
Y tú entendiste y viste mi condición y viniste a mi vida a traer luz, a traer gracia, a traer misericordia, perdón y amor. Y ahora el brillo de tu luz, Señor, me guía y me consuela, me da paz, me da seguridad de saber de que tú estás conmigo. Es donde tú estás, dale las gracias al Señor, aún en medio de las tinieblas en las cuales te rodean en el día de hoy. Por más oscuras que sean, dile, Señor, gracias, porque ahora entiendo que hay esperanza, aún en medio de esta oscuridad. Porque hay esperanza, Señor, en la oscuridad que está tapando mi familia. Hay oscuridad, Señor, que tal vez está afligiendo mis amigos, mi trabajo. Pero hay esperanza en ti, Señor. Y por eso hoy, Señor, yo vengo a decirte que quiero seguir poniendo mis ojos en ti. Que quiero seguir poniendo, Señor, mis ojos en la luz gloriosa, Señor. No hay otro lugar donde yo las quiera poner. Mis ojos y mi corazón, Señor, te pertenecen. Mi vida te pertenece, Señor. Yo te pido de una manera especial que me ayude, Señor, a no asentarme, sino llegar a ser un hijo activo, que con gracia, con amor y compasión, con denuedo y sin vergüenza, puede compartir de tu bondad y tu misericordia a todos aquellos que se encuentran en región de tinieblas. Que así como Jesús, podamos con amor y con ternura guiarles, perseverar y ser pacientes con ellos, para que ellos también puedan ver una gran luz, para que tu luz resplandezca sobre ellos. Ahí donde tú estás, si hay alguna persona en tu corazoncito en este momento que el Espíritu Santo ha puesto, porque has orado por ellos, porque no has entendido, porque están como están, porque no han podido ver esa luz, yo te pido que ores y clames en este momento y le digas, Señor, yo te pido en especial por él o por ella, y que tu luz pueda resplandecer. Señor, que me des fortaleza, dame sabiduría, dame valor para poder abrir mi boca y expresar, Señor, lo que está en mi corazón, para que ellos también puedan ver esa luz que está empezando a resplandecer. Así como el alba sale en la mañana y nuestros ojos se deleitan de ver el brillo del sol, pues ha sido una noche muy oscura y tenebrosa. Nuestra vida ha sido así, Señor, por mucho tiempo, y así mismo vimos un amanecer contigo, Dios. Yo te pido de una manera especial, Señor, que escuches la oración de estos tus hijitos. Clámale con toda libertad. Si son tus hijos, si son tus padres, si son tus familiares, si son tus amigos, clama por ellos y dile, Señor, yo anhelo, Padre Santo, que así como muchos en la Galilea, en Decápolis, en Jerusalén, empezaron a seguirte, a adorarte y a exaltarte, que así los míos, mis amados, también puedan adorarte, Señor, y buscarte constantemente, Señor. Te lo ruego, por favor. Aún, Señor, los desconocidos, aún aquellas personas que tal vez se crucen en nuestro camino, yo te pido, Padre Santo, que por favor nos sigas ayudando a mantener esa antorcha bien encendida y levantada en lo más alto, donde quiera que nos envíes, Padre. Cada paso que demos para que como ministerio, Señor, podamos reconocer que sigues haciendo una obra, Señor, aún con unos pocos. Tú puedes hacer lo imposible, así como tú lo hiciste con Cristo, Señor, hiciste lo imposible en aquellos días, en el día de hoy. Podemos seguir viendo tu gloria y tu perfección, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso hoy te buscamos en esta mañana. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo engañado de las tinieblas. Si tu caso ha sido que se ha roto tu comunión con el Señor, dile, Señor, yo quiero volver a ti. Yo sé, Señor, que soy salvo. Yo sé, Señor, que iré al cielo, pero me he desconectado de ti. Y ahora las tinieblas, el engaño del mundo, Señor, me han empezado a afligir. Y hoy, Señor, me siento trabajado, cansado, cargado. Hoy quiero volver a ti. Ahí dile con tu propia voz y ten libertad. Dile, Señor, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a tus brazos de amor. Hoy vuelvo, Señor, a tu abrazo de ternura. Hoy vuelvo al susurro de tu voz que me recuerda el camino a seguir. Hoy vuelvo a ti, Señor, temprano de mañana. Hoy vuelvo a ti, Padre Santo, a decirte cuánto te necesito. Adora al Señor en este momento y exprésale tu corazón. Abre tu vida y dile, Señor, aquí estoy.
aquí estoy, Señor. Pues no hay otro lugar donde yo quisiera estar. Temprano yo te buscaré. Así, Señor, como sale el sol y los pajaritos cantan, De Señor. Así como sale el sol cada mañana. Y es lo que me motiva a ti. a tal vez poner una sonrisa en mi rostro después de una semana nublosa. Cuando veo el brillo de tu gloria, Señor, mañana tras mañana. No hay nada que se compare con eso, Señor. No hay nada que se compare con el brillo de tu gloria. No hay nada que se compare con tu poder. Dile donde tú estás. Mi tesoro has sido tú, Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi salvación, tú eres mi amor. Tú eres, Señor, mi mayor sustento. Es en ti, Señor, donde encuentro refugio en este mundo que solamente busca atacarme y destruirme. Pero en ti está mi esperanza, Señor. Gracias te doy. Que tú me has sostenido y me has cuidado hasta el día de hoy. Y lo seguirás haciendo, Señor. Ahí donde tú estás, dile al Señor cuánto quieres servirle, cuánto quieres hacer para que su nombre sea exaltado, no solamente por tu propia boca y tu corazón, sino que quieres hacer para que muchos más puedan unirse a tu canto y a tu adoración, proclamando cuán perfecto, cuán bueno, cuán santo es Él, para que muchos más puedan gozarse en su presencia, para que muchos más puedan disfrutar de ese descanso y esa paz que solamente Él nos trae. En el descanso de tus brazos estamos en el día de hoy, amado Dios. Hoy entregamos nuestras cargas, hoy entregamos, Señor, nuestras preocupaciones solamente a ti y disfrutamos de tu poder y de tu majestad, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por motivarnos semana tras semana. Y yo te pido que seas tú guardando a tus hijitos de cualquier dardo del enemigo que es enviado para destruir. Que seas tú poniendo un vallado de seguridad, Señor, alrededor de sus corazones y alrededor de sus mentes. Padre Santo, te lo ruego, por favor, y que ellos puedan seguir perseverando, Señor, en tus caminos, Rey Celestial. Solamente tú sabes sus necesidades, solamente tú sabes sus preocupaciones, Señor. Y en este momento, Señor, yo te pido que seas tú escuchando el clamor de estos tus santos, Señor. Estos hijos tuyos, Señor, que vienen a ti reconociendo que tú puedes hacer lo imposible, que tú te compadeces de nosotros. Y ahí donde tú estás, si tal vez hay alguna petición personal en tu corazoncito, si hay algo que tal vez has tratado de resolver en tus propias fuerzas, o hay algo que te ha afligido, o incluso algo que le has pedido constantemente al Señor y aún no has visto la respuesta, vuélvelo a presentar ante sus atrios. Dile: Señor, aquí estoy ante tu trono, Señor, presentándote mi petición, y preséntala con todo tu corazón y con toda tu fe, pues Él escucha y su oído está atento a nuestro clamor. Señor, yo te pido que de una manera especial, Señor, traigas esperanza aún en medio de las oraciones no respondidas todavía, que nos permitas ver tu voluntad, que nos permitas ver, Señor, tu amor y tu gracia. Tu voluntad que es perfecta y agradable, Señor, es la que nos lleva a reconocer también que tú eres soberano y que tus tiempos son perfectos. Y hoy, Señor, descansamos en ti. Bendice a cada uno de estos tus hijitos, Señor, a los hogares que son representados, y que estos corazones salgan alentados, Señor, animados y brillantes para compartir, Señor, de tu gloria y tu perfección a este mundo, Señor, que tanto lo necesita. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué tan callados? Abracito para los que están ahí conectaditos. Que Dios me los bendiga. Esperamos verlos la próxima semana.